de estar aquí en esta mesa con tres grandes del Codiseño Nacional, con tres grandes académicos que nos han permitido pues aprender mucho de ellos, comprender el enfoque de la nueva escuela mexicana y comprender también el diseño curricular a la luz de los proyectos. Me voy a permitir leer un poco de la semblanza de cada uno. Es algo muy breve porque tienen un currículo como de 15 páginas cada uno, entonces pues nada más vamos a leer una parte. Iniciaré presentando al doctor José Lorenzo Sánchez Alavés. Él es doctor en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. También tiene una especialidad en matemática educativa. En 2002 se le otorgó un premio nacional por una propuesta didáctica de arte y matemáticas, un premio nacional en 2003 por una propuesta en el aprendizaje del álgebra, y en 2016 obtuvo un proyecto de gestión educativa que involucra el uso de tecnología digital aplicable en escuelas de escasos recursos. Su experiencia docente abarca desde educación primaria hasta nivel profesional y posgrado. Ha participado en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y en instituciones como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ceneval y Secretaría de Educación Pública. Es autor de diversos libros de texto para primaria, secundaria y bachillerato en distintas casas editoriales, y actualmente es docente en el programa de maestría en matemática educativa de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y director del Centro de Estudios de Bachillerato 4 en 1, maestro José Sáenz Garza, de la Ciudad de México. Un fuerte aplauso. También les presento a la doctora Alejandra Ábalos Rogel. Ella es doctora en Educación por la Universidad de España y México, postdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá de Henares, España, maestra en Ciencias por especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigación Educativa del CIVESTAD. Es docente de la Escuela Normal Superior de México, desarrolla las líneas de investigación sobre didáctica de las matemáticas y ciencias, formación inicial de docentes y políticas públicas para la investigación en las escuelas normales. Es jefa del Departamento de Investigación y Experimentación Educativa en la Escuela Normal Superior de México. Asimismo, es representante institucional ante el PRODEC, coordinadora del Cuerpo Académico Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Educación Obligatoria y la Formación de Docentes. Es presidenta de la Red de Investigadores de la Región Centro y miembro de la Red Iberoamericana entre Conocimientos Especializados para el Profesorado de Matemáticas, perfil PRODEC desde 2009, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Participó en el equipo de diseño curricular del doctorado en Educación en Enseñanza de las Matemáticas y la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, planes de estudio 2018-2022. Fuerte el aplauso. También con mucho gusto presento a la doctora Sandra Elizabeth Jaime Martínez. Ella es asesora pedagógica en el diseño curricular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de GESU. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México y maestra en Educación con especialidad en Gestión y Procesos Organizacionales por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado como asesora pedagógica en distintas dependencias educativas gubernamentales y cuenta con una amplia experiencia en diseño curricular, diseño de cursos presenciales y virtuales,
formación docente y docencia en educación superior. Fue asesora pedagógica en el diseño curricular de las licenciaturas de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Colaboró como coordinadora pedagógica en la elaboración de los libros de texto en el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades de secundaria para el Plan de Estudio 2022. Participó como asesora y revisora de los planes y programas de estudio 2018 y 2022 de las instituciones formadoras de docentes y escuelas normales. Fuerte el aplauso para la doctora. Y ante esta mesa de expertos me complace dialogar sobre el programa analítico, el codiseño, los libros de texto y los programas de estudio de la nueva escuela mexicana. La dinámica será la siguiente. Vamos a emitir algunas preguntas. Ellos van a hacer sus reflexiones personales, nos harán algunas presentaciones, nos mostrarán algunos modelos que ellos tienen preparados en este conversatorio. Vamos a tener también un momento de preguntas y respuestas para que podamos interactuar con quienes nos escuchan. Muchas gracias, doctores. Y bueno, la primera pregunta que tenemos en este conversatorio gira en torno a cómo se ha llevado a cabo el proceso de transición entre los maestros de México en los diferentes niveles educativos, de ser solo ejecutores del programa a convertirse en codiseñadores de los programas analíticos. ¿Qué ha representado esto para la docencia mexicana y para la educación mexicana en sí? Ojalá que podamos compartir. Voy a darle la palabra a la doctora Alejandra, luego al doctor Lorenzo y enseguida a la doctora César. Pues agradezco mucho la invitación a este congreso. Reconozco aquí sus colegas y amigos y me da mucho gusto que de todos los rincones de la República Mexicana nos estén acompañando, y eso para mí me da mucho orgullo. Que estén aquí con nosotros y sobre todo para poder establecer este diálogo conmigo. Quiero comentarles que uno de los primeros planteamientos de la nueva escuela mexicana es conocer que los maestros tienen prácticas que han sido importantes, necesarias y que históricamente se han instalado en las escuelas. Una de estas prácticas es el diseño didáctico. Cuando los maestros tienen un grupo de niños y tienen materiales de apoyo al trabajo docente, los maestros han hecho cosas, han extendido estas propuestas que son muy importantes. Entonces, a partir de que los docentes tienen prácticas curriculares y reconocer estas prácticas curriculares nos ha permitido justamente pensar que es posible apostar por otro tipo de prácticas curriculares de los docentes y en una gran teoría que estamos construyendo ahorita, que es la teoría del currículum deliberativo. No es las teorías curriculares de por ejemplo, que dice que el currículum tiene que ser hecho por expertos en currículos, sino como este currículum puede ser hecho, elaborado en este intercambio, en esta discusión colegiada. Entonces, aquí nos interesa identificar que, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, tenemos un currículum sintético, un programa sintético, y que aparece en los planes y programas, pero también esta posibilidad de una construcción curricular que se hace en esta escuela y que tiene que ver con estos programas analíticos. ¿Qué implicaciones tiene para la docencia? Pues una primera tiene que ver con el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico ya no es el lugar donde los docentes decimos lo que le falta al niño para poder enseñar. Este niño no sabe multiplicar, no sabe la tabla de 7, este niño no sabe las ecuaciones de segundo grado, este niño no sabe. Entonces no es lo que las niñas y los niños no sepan para poder enseñárselos, sino justamente qué saben los niños por el hecho de ser niños, qué sabe la escuela por el hecho de estar ubicada en un lugar, en un contexto, y qué saben sus comunidades por el hecho de estar en un territorio. Entonces
sabe el albañil para que le quede la esquinita bien hecha. O sea, no solamente qué sabe la comunidad de matemáticas, sino qué saben los niños, qué saben por los maestros. Y yo creo que esto es muy importante. Una segunda implicación, y que es algo muy necesario, sobre todo para responder a todos los colegas que miran con malos ojos la escuela mexicana, porque dicen que no da elementos para enseñar, no da elementos para enseñar, y entonces hay que redefinir la práctica de enseñanza. ¿Qué es enseñar en la escuela mexicana? ¿Qué es enseñar matemáticas en la escuela mexicana? Bueno, es un movimiento pendular, un movimiento dialéctico. Contextualizo, lo voy a utilizar el término de la matemática realista, pues, de los colegas franceses. No se le llama contextualidad, contextualizar precisamente en la escuela mexicana se trata de reconocer justamente las problemáticas que tiene la comunidad para llegar a resolverlas de diferentes niveles y de diferente manera. Pero voy a tomar este término de la matemática realista y voy a hablar, voy a decir, se trata de contextualizar y llevar a la descontextualizar para que sistematice los conocimientos que trabajan, para volver a recontextualizar y descontextualizar, recontextualizar, descontextualizar, y estamos en un movimiento perpetuo. Para eso traje, pues un trabajo, aquí tengo en la basta mi cabecita de mi cepillo de dientes y traje estos trabajos de los estudiantes que realicé junto con los colegas de la licenciatura en Historia, o sea, tengo matemáticas, historia. Y entonces nos preguntamos ¿qué significa o qué ha significado para los distintos pueblos un trabajo con este tipo de, digamos, de artefacto militar? ¿Y qué ha significado esto como en la construcción de las culturas? Retomo en matemáticas y entonces construimos una serie de catapultas en un proyecto STEM. Entonces el proyecto es un proyecto STEM, historia, matemáticas. Y luego vamos a lanzar una catapulta. No voy a tocar a la maestra. Lanzó, sale la catapulta, sale y la presenta de los clientes. Y entonces esto me va a permitir, primero, entender que esto no es una catapulta, es un modelo de catapulta. Que lo que hizo Arquímedes no era así chiquito, o sea, no golpeaba con bolitas a los oponentes, sino que esto era enorme, que Arquímedes tenía una cosa enorme. O sea, esto de por sí es un modelo. ¿Cómo se llama este modelo? Se llama modelo analógico. Y este modelo analógico, no tengo esto, pero bueno, este modelo analógico puede convertirse en un modelo físico. ¿Qué es lo que hace que esto, al bajar, aviente la pelotita? ¿Qué fuerzas actúan? ¿Cómo represento esto? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo se extiende más allá de una catapulta? ¿Cómo funciona esto, por ejemplo, en el funcionamiento de los carros, de las ruedas de los carros? ¿Cómo funciona esto como para trasladar agua o para transportar agua? Es decir, cómo este mismo funcionamiento se extiende más allá de un solo modelo analógico, cómo pasa a un modelo físico y cómo esto pasa a un modelo matemático. El doctor Lorenzo ha trabajado en sus plataformas, por ejemplo, Tracker, ha trabajado en Tracker, este tipo de cosas. Es decir, cómo podemos trabajar la trayectoria. ¿Vieron cómo salió volando sale volando con una trayectoria parabólica, pero además, si vemos las relaciones matemáticas, podemos tener relaciones lineales, dependiendo de qué variables estemos trabajando, pero también podemos tener parábolas si estamos pensando que se trata de un hilo parabólico de una caída libre, porque estamos hablando de una fuerza de la gravedad que es cuadrada. Entonces, esto va a convertirse en un modelo analógico, físico, matemático. Y las matemáticas entonces tienen diversos sentidos que platicaré en un segundo momento. Gracias. Buenas tardes.
tardes a todos. Yo creo que esta transición que estamos sufriendo actualmente es un tanto, nos faltan datos, nos falta mucha información, porque no terminamos de reponernos de la reforma del 2012 y no habíamos terminado de entender la reforma anterior. Yo creo que somos muy nobles mexicanos, somos muy comprometidos con lo que hacemos, y este proceso, a pesar de las buenas intenciones que ha tenido muchos contratiempos, ha tenido muchos tropiezos. Yo creo que la implementación que se ha llevado a cabo también tiene los mismos desajustes que las implementaciones anteriores. Sin embargo, yo confío mucho en que los maestros asumamos ese compromiso, porque es una responsabilidad social el meternos de lleno a esta nueva reforma, hacer lo más que se pueda, porque buscamos siempre el beneficio de nuestros estudiantes. Yo lo que he hecho, porque además soy director del bachillerato, lo que he tratado de hacer es, desde mi punto de vista académico, porque además dentro de ese bachillerato soy maestro también. No he querido dejar de dar clases para no perder el piso, para no alejarme de mis compañeros, y eso me ha ayudado muchísimo a reconocer el gran esfuerzo que mis compañeros están haciendo, lo que estamos haciendo en conjunto. De ahí que podamos decir que hemos tratado de crear las condiciones necesarias para que los maestros incorporen esas nuevas ideas. Ha costado muchísimo trabajo convencernos desde esta visión directiva, y ya ha costado mucho trabajo como profesor tratar de entender qué es esto de las progresiones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace diferente a una competencia que se manejaba a nivel medio superior antes? Y déjenme decirles que también trabajo muy de cerca, no puedo dejar esta parte académica. He trabajado muchísimo con maestros de educación básica, por las razones que les dije hace rato, y he encontrado mucha desolación. He encontrado las juntas de consejo técnico, donde tendría que ser una herramienta para que los maestros podamos discutir, en muchos de los casos, en varios casos, haya terminado siendo, pues, pérdida de tiempo. Perdón que lo diga con estas palabras. Yo creo que no podemos rendirnos, así como los ejemplos que nos mostró Alejandra. Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo positivo que tiene esta nueva reforma. Son nuevas oportunidades. Tenemos que atrevernos a tratar de involucrarnos en esta nueva propuesta. Algo también que no podemos perder de vista es que cualquier reforma, en cualquier gobierno, en cualquier país, siempre tiene una tendencia ideológica. Entonces, el gobierno actual tiene una tendencia muy peculiar. Yo no puedo decir si es buena o mala, porque no hay los instrumentos para evaluarlo todavía. Y tardaríamos por lo menos 5 años en ver si ha funcionado. Entonces, cuando yo le digo al maestro, hay que meternos, hay que convencernos de que vale la pena asumir el riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que venga otro reforma. Y entonces sí estaríamos fritos, porque no terminamos de entender esta cuando tendríamos que involucrarnos en otra. Pero los maestros son muy nobles. Yo lo que les invito siempre es que no nos rindamos, que tratemos de entender. Hay una palabra muy poderosa que yo encuentro dentro de este modelo nuevo, que es el consenso. Y a veces escuchamos a los grandes teóricos, pero no logramos aterrizarlo a lo que nuestra escuela necesita. Maestros y maestras, según mi interpretación, el CONICET representa la mejor herramienta, el mejor instrumento que tenemos como colectivo para hacer las cosas de acuerdo a las necesidades reales que tenemos. El CONICET significa que nosotros tenemos el poder de agregar nuevos PDA, de modificarlos. Tenemos ese poder, pero a veces no nos dejan por el miedo, por el control que intentan tener. Pero ese es el verdadero poder que la reforma nos está dando actualmente. Y eso me parece muy padre, muy bonito. Tenemos que aprovecharlo. Gracias.
La verdad es que yo considero que esto es un hito histórico. Se trata de una ruptura en todos los sentidos. Y a lo mejor ustedes no lo saben o no tienen esa referencia, pero Latinoamérica está volviendo a mirar a México, justamente por su reforma educativa. Y están preguntando, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo es posible que sean los docentes quienes están construyendo su propio plan de estudios? No lo creen. Y no lo creen porque tenemos una historia común. Una historia en donde nos enseñaron a reproducir el pensamiento y las instrucciones de alguien más. Es la primera vez que nos dan la oportunidad de ser protagonistas. Entonces, hay algo, tenemos un filósofo también en la audiencia, hay algo que Kant llamaba la minoría de edad, que es justamente esa condición en la que no podemos tomar decisiones por propia voluntad, porque siempre fincamos la responsabilidad sobre alguien más. Y nosotros constantemente, como población latinoamericana, decíamos no a la represión, necesitamos que nos escuchen. Teníamos muchas luchas sociales para conseguir espacios, para conseguir la voz, la visibilidad, los derechos. Pero ¿qué pasa cuando no lo logran? Caemos en esa minoría de edad que decía acá. No sabemos qué hacer. Y entonces nuevamente fincamos la responsabilidad sobre las autoridades y les decimos, pero díganos qué hacer. Y estamos en ese tránsito. Me parece que es natural como proceso de crecimiento. Entonces, la cuestión es hacer conciencia de eso para no quedarnos en ese lugar, para tomar justamente el lugar que ya nos han otorgado, el lugar de la profesionalidad, el lugar de la experiencia, el lugar de la importancia de saber o de reconocer nuestras historias, nuestra cultura, nuestra experiencia, nuestras capacidades y decir, aquí estamos. Por eso es tan importante la defensa de ese lugar. Si viene otra reforma, ustedes hicieron esta reforma, la pregunta sería, ¿ustedes nuevamente permitirían una imposición de otra reforma? ¿O puede ser posible o necesaria una reforma, pero ustedes permitirían una reforma sin ustedes? Esas son las grandes preguntas, me parece que tienen que estar rotando en los conversatorios, en los pasillos, porque ciertamente hace falta mucho camino, hace falta la construcción de un modelo pedagógico que nos responda justamente cómo desarrollar capacidades, cómo hacerle, porque efectivamente hay una política orientada al desarrollo humano, pero que no nos dice cómo. Que sí hay teorías pedagógicas que ya nos orientan y tampoco estamos como tan descobijados teóricamente y metodológicamente, pero efectivamente nos hace falta construir camino, pero eso no significa que el miedo nos venza para retroceder a reformas sin nosotros, sin ustedes como nos dicen. Que no nos deje vencer el miedo justamente al terreno ya ganado. Entonces me parece que eso es el gran significado, el gran cambio, lo que representa esta reforma, esta nueva escuela mexicana, y que para poder entender justamente este lugar en donde estamos colocados es necesario conocer sus fundamentos. Creo que nos hace falta mucho trabajo también para buscar en las entrañas de estos planteamientos, para reconocer todas las posibilidades. No le tengamos miedo. Creo que no se trata de colores ni de partidos, se trata de nuestro trabajo, se trata de nuestra función social, y
y ese compromiso no se lo podemos dejar nuevamente a ellos, sino a nosotros mismos, que somos parte de una responsabilidad, yo les digo, doctor, una responsabilidad social que tenemos con la sociedad y el crecimiento, con todo el mundo, porque somos seres humanos y en la medida que sembremos semillas de desarrollo humano, esto generará un impacto a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, fue muy interesante los comentarios ante lo que significa la transición en este modelo educativo. Rescato algunas ideas. La doctora Alejandra comenta que se requieren prácticas docentes desde el diseño didáctico. Estas prácticas curriculares se reconocen en la participación comprometida de los docentes que quieren hacer las cosas diferentes, desde un currículo deliberativo. Nos marca que el artículo 3 habla sobre el currículo sintético de observancia nacional y el currículo analítico, donde lo podemos contextualizar. Dice dos cosas muy importantes: el diagnóstico no es decir lo que falta, sino qué se sabe del tema de la cultura, de la comunidad, de aquellas prácticas sociales y saberes presentes y visibles en el contexto de los estudiantes. También qué enseñar en la nueva escuela mexicana. Es importante contextualizar, recontextualizar y formalizar el conocimiento. Desde un modelo analógico pasar a un modelo físico y posteriormente a un modelo matemático. El doctor Lorenzo comenta que la falta de información ha permitido algunos problemas dentro de la aplicación de este modelo educativo de la nueva escuela mexicana. No se ha terminado la comprensión de los sistemas educativos. Este modelo ha tenido algunos contratiempos y desajustes. Sin embargo, los mexicanos son nobles y responsables en el tema. Él, desde una mirada directiva, nos dice que las autoridades, en este caso los directivos, deben hacer un esfuerzo en reconocer a sus docentes para incorporar nuevas ideas, comprender unidades básicas como lo que significan los procesos de desarrollo de aprendizaje, y que el Consejo Técnico Escolar debe de ser un consejo no desolador, sino más bien un consejo de proposición, herramientas infalibles para la progresión de los aprendizajes y la mejor toma de las decisiones. Y enfatiza que lo peor que nos puede pasar es que venga otra reforma sin la participación de este consejo. El consejo es el mejor instrumento colectivo para la transición. Por otra parte, la doctora Sandra, ante esta intervención, nos comenta que esto es un hito histórico, es una ruptura paradigmática y de las cosas que veníamos haciendo. Dice que ahora estamos en la mirada de Latinoamérica y que Latinoamérica voltea a ver a México para su transformación. La historia nos ha enseñado a todos a reproducir patrones, pero poco se ha hecho para que seamos protagonistas de la historia. La nueva escuela mexicana nos pone en el currículo protagónico a los docentes para conseguir alzar las voces, escuchar y validar los derechos humanos. Es un tránsito natural del proceso. Nos otorga un lugar profesional con nuevas vivencias y experiencias, aunque hace falta una construcción de un modelo pedagógico y político donde participan todos. Vamos a continuar con otra pregunta y ante ello pues venimos a crear un poco de polémica. ¿Cómo los libros de texto con los temas controversiales poco sacados a la luz pero visibles en nuestra sociedad han sido adoptados poco a poco en esta transición de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo estos materiales han venido a crear un elemento paradigmático sociocrítico emancipador desde esta perspectiva? Gracias. Hay que decir que para los docentes no ha sido fácil la gestión de los libros de texto. O sea, tienen ustedes el libro de proyectos de aula, el libro de proyectos de escuela, el libro de proyectos comunitarios, el libro de saber nuestros saberes, el libro. Entonces, el problema es que los maestros queramos aplicar una lógica al libro de texto.
material de apoyo al trabajo docente que nos debe guiar paso por paso. Si nosotros aplicamos esa lógica a los libros de texto, maestros, esa no es la lógica. Porque si abrimos y decimos, ¿qué hay de matemáticas aquí? Dicen, bueno, aquí cuentan, aquí pues, hay una grafiquita, aquí, ¿y dónde están las matemáticas en los libros de texto? ¿Dónde está esta posibilidad que tienen los niños de manejar el conteo, de la estimación, de una posibilidad real de manejo de ciertos algoritmos? ¿Tenemos que saber matemáticas? Sí, sí tenemos que saber matemáticas. Ahorita estoy en un congreso de maestros de matemáticas. No vamos a querer, no queremos que el libro de texto sea el libro que guíe nuestros pasos. De luego tomo las palabras de la maestra Sandra de decir, si nosotros teníamos libros, recuerdo los libros de los 70s, que nos decían de manera, es más, nos decían cuál era la consigna, la instrucción que teníamos que dar a los niños en el primer minuto, en el minuto 10, en el minuto 20. Eran los libros de este tamaño porque nos tenían que decir qué hacer y nos habían convertido en operarios de libros de texto. Se acabó, se acabó. Los libros que están ahorita son libros que son de difícil gestión porque son libros que atañen a la escuela en diversos lugares y de diversas maneras. O sea, atañen al aula, atañen a los colectivos, atañen a los padres, o sea, tienen que ser amplios. Por otro lado, son libros que necesitarían atender a la diversidad y a la heterogeneidad cultural de nuestro país. Y eso no es posible, porque no es posible que de Vietnam, yo soy chinanita y aquí está Roberto que es de Yucatán, o sea, tenemos realidades distintas. En Mérida no hay doble circular, no hay alcoholímetros, no hay cosas de esas, son otra mirada de la gente, es otra mirada de la ciudad. Y aquí en la Ciudad de México, los que lleguen ahí, que no sean de la Ciudad de México, es cosa de que entran al metro y pueden salir sin calcetines y ustedes no se dieron cuenta que les quitaron los calcetines. Tan dramática es la cosa. Entonces, no es posible que un libro de texto nacional dé cuenta de esta diversidad, pero sí da cuenta como de formatos que nosotros podemos recuperar y formatos que dan ideas, que nos dan una gran idea, pero la estructura, la secuencia didáctica, nosotros tenemos que construirla, porque los libros nos van a dar una lógica secuencial para el abordaje de las matemáticas. No van a obedecer a un desarrollo infantil, porque los niños tienen diferentes desarrollos, tienen diferentes saberes. Los libros no obedecen a la secuencia de la lógica infantil. Recuperan algunos contenidos de matemáticas, pero somos nosotros los que tenemos que dar cuenta en esta contextualización, descontextualización, recontextualización, recontextualización. Ahí es a donde tenemos nosotros que ir avanzando en una progresión que sea adecuada a nuestros estudiantes, de nuestra localidad, de nuestra escuela, como es específico. O sea, ¿qué son entonces las matemáticas en estos dos, en esta nueva etapa? Las matemáticas van a ser muchas cosas, van a ser herramientas para organizar la información, para, como lo vemos en esos proyectos, van a ser un lenguaje de comunicación, como lo vemos en esos proyectos, pero también tiene que ser una forma de explicar el mundo. ¿Cómo puedo explicar que estas catapultas lanzan cosas? ¿Cómo puedo explicar eso? ¿Cómo puedo explicar que una jornada va a ser exactamente perpendicular al piso? ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo representarlo? ¿Y qué implicaciones tienen matemáticas en esto? Y en las decisiones que voy a tomar cotidianamente. Es decir, y para muchos, estas decisiones van a ser una manera en que el conocimiento matemático va a ser valioso y va a tener sentido. Es decir, no es solamente entender que para un plano, dado un punto afuera, tengo una sola una perpendicular, sino esta manera de vivirlo, de entenderlo, de construirlo, pero también de abstraerlo y también una manera de validarlo en las comunidades académicas. Los niños tienen, y las niñas tienen que validar el conocimiento matemático que están construyendo en esta descontextualización. Tienen que justificar
calificar o validarlo a el nivel que ellos se encuentren. En primer año y segundo año de primaria va a ser cualitativamente, en tercero o cuarto año va a ser más cuantitativamente, numéricamente. Yo esperaría que el sexto, el primero de secundaria, segundo, ya sea de manera abstracta, de manera algebraica, de manera geométrica, pero pensando la geometría como una manera de relaciones entre objetos abstractos. Entonces, esta es una manera de ir viendo también una secuencia que tiene sentido, que cobra sentido gracias a esta dinámica o esta dialéctica entre contextualizar, descontextualizar, volver a contextualizar con otro significado, descontextualizar con otras maneras de hacer matemáticas, recontextualizar con un significado y así sucesivamente. Gracias. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando pasé de la primaria a la secundaria, me compraron los papás unos cuadernos grandes, ¿se acuerdan? Y luego, como no entendía, me compraron los cuadernos grandes. Y era un montón de ejercicios que uno resolvía y ya, con eso pasé a la educación secundaria. Les digo esto porque es un tipo de libro, el cuaderno con un enfoque determinado, el cuaderno grande, el cuaderno alto, son algorítmicos netamente. Pero lo que me gustaba es cuando yo estaba en la primaria, y me acuerdo todavía del cuento de la ratita planchadora. Qué maravilloso lecturas, porque nos hacían leíamos, y hasta con música y brinca la tapita que yo ya la brinqué. Entonces son cosas que quedan arraigadas en uno por el significado que subyace en esa actividad. Yo recuerdo más la ratita planchadora que los ejercicios del cuaderno alto. Entonces ahí está la diferencia, maestros y maestras, en el significado que le damos cuando realizamos una actividad. Ahora bien, en esta reforma hubo también un proceso de cambio de libros de texto. Entonces se levantan muchas voces como la mía que dicen, ¿dónde quedan esas grandísimas lecturas, maravillosas lecturas? Bueno, lo que pasa es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de enfoque. Los libros de texto actualmente son integradores, es decir, no vamos a encontrar un montón de ejercicios como el cuaderno alto, pero sí vamos a encontrar lecturas en contexto, y eso a mí me parece que es destacable. ¿Sí? Y no defiendo la reforma, no defiendo al gobierno actual. Me estoy enfocando al libro de texto gratuito como herramienta pedagógica. Como les dije hace rato, uno es libre de elegir la herramienta que va a utilizar. Si tenemos libros de texto a la mano, vamos a usarlos. Como docentes podemos decidir qué elementos de esa herramienta podemos utilizar en nuestra clase. Y lo vamos a enriquecer con la propia experiencia que tenemos como docentes, porque hay otras actividades que no están atrapadas en ese libro de texto. Son otras herramientas que podemos agregar para enriquecer la experiencia docente, la experiencia en el aula. Y de eso se trata, maestros y maestras. Hay que aprovechar lo que está al alcance de la mano. ¿Sí? Cuando pensamos en pantallas interactivas, en televisiones, en internet, pues finalmente es un tipo de experiencia que el estudiante va a adquirir, pero no se compara con lo que puede hacer con otra herramienta. Pero cuando se complementan es cuando empiezan a suceder cosas interesantes. Yo los invito a que no desechemos nuestros libros de texto. Son buenos. Esta filosofía de que sean gratuitos a mí me fascina, me encanta, porque a nivel secundaria y a nivel bachillerato había empresas voraces, perdón que diga esa palabra, había una voracidad por vender libros de texto. Y en ese tenor yo me he dedicado culpable porque yo soy autor de varios libros de texto. No. Pero el hecho de que se obligue a un estudiante a comprar determinado libro de texto, ahí es donde uno cae ya en la moralidad, en lo que no es ético. Por eso yo recibo con mucho agrado
que se favorezca nos den a la mano los libros de texto. Hay que usarlos. Es un buen material y es una herramienta poderosa. Gracias. Gracias. Le comentaba al doctor Salvador que responder a esta pregunta me pone en un dilema moral, porque ustedes van a encontrar mi nombre en esos libros de texto. Entonces, bueno, para responder, voy a abrir un poquito y luego regreso. ¿Quién de ustedes está trabajando ya con la nueva escuela mexicana? Bueno, pocos entre los asistentes, pero la mayoría pues. Y les pregunto ahora, ¿ya comprendieron la nueva escuela mexicana? Más o menos. ¿Y cuánto tiempo ya tenemos? ¿Un año por lo menos? Un año. Bueno, no es justificación. Simplemente hago estas preguntas para enmarcar el contexto en el que se diseñaron los libros de texto. Ustedes ya tuvieron un año. Quienes participaron en el diseño de los libros de texto no tuvieron un año. Tuvieron, si acaso, semanas. Y insisto, no es justificación, sino es un contexto para comprender que los libros de texto quizás tienen detalles, tienen sus necesidades de reconstruirse, sus necesidades de adecuarse, de adaptarse, porque efectivamente también fueron diseñados por docentes que en su expertise y en su poco conocimiento o entendimiento de los planteamientos de la nueva escuela mexicana y con una delimitación de tiempo tuvo que diseñar proyectos que pudieran ser incluidos. Pero además de eso, tuvo que pasar ese diseño por diferentes deseos, llamámoslo de esa manera. Entonces, los proyectos no necesariamente se publicaron como se diseñaron originalmente, porque pasaban por un revisor pedagógico, luego pasaban por un revisor editorial, luego pasaban por la revisión de un comité y terminaron publicándose cosas totalmente distintas de cómo se planteaban. Pero también hay que reconocer quienes diseñaron la reforma educativa no necesariamente es el equipo que diseña los libros o coordina o acompaña o incluso revisa los libros de texto. Ustedes habrán escuchado en algunos momentos cuando había estas recriminaciones al doctor Díaz Barriga y que decía, yo no lo diseñé, ¿no? Porque efectivamente él era el teórico del diseño curricular, de los planteamientos que fundamentaban la nueva escuela mexicana. Pero él no fue la cabeza que coordinó y orientó el diseño de los proyectos que fueron parte de los libros de texto. Y en el equipo que yo coordiné, porque no fue el único equipo, fuimos muchos equipos, unos todavía detrás de ese equipo, como la doctora también fue parte de esos equipos. Había quienes teníamos nociones mucho más claras y queríamos tener proyectos muy pertinentes, pero nos encontramos también ante una burocracia que aún cuando una política educativa ya nos determina una autonomía, posibilidad en términos de la flexibilidad curricular, y de repente encontrábamos terrenos todavía con esas resistencias. Y por eso es importante reconocer que los libros de texto no son recetas. Se intentaba que fueran nociones, ejemplos, una herramienta, como dice el doctor Lorenzo, pero no para que fuese el único instrumento, la única herramienta, y mucho menos para que fuese de una manera uniforme aplicable
sino un pretexto para darse cuenta de cómo ese proyecto podía ser adaptado, podía ser adecuado, incluso transformado para responder a mis necesidades, a mi contexto, incluso diversificarlo, porque la diversidad de un grupo no es como los 10 que puedo tener, o 3, o incluso dentro del mismo grupo, el proyecto no puede responder a la diversidad de un solo grupo. Y eso es algo que no ha terminado de comprenderse cuando hablamos de una flexibilidad o de una autonomía curricular. Cuando decimos que hay una autonomía curricular, significa que tenemos la posibilidad de poder hacer adecuaciones. Los libros de texto efectivamente siguen siendo política educativa, pero ya no son norma. Y eso es importante distinguir, que antes eran una norma que se seguía, y entonces por eso se diseñaban como recetarios. Ahora no, ahora son un instrumento más, no el único, y por lo tanto son susceptibles de ser adecuados, adaptados a los contextos de cada uno de ustedes. Y por eso es tan importante entonces el codiseño, porque el codiseño implica tener esa flexibilidad, esa autonomía para adecuar el PDA, los contenidos y por supuesto los proyectos. Y algo que sí quiero tocar aquí, que a lo mejor no es precisamente el tema de la pregunta, pero que es lo que está de fondo y que si no se entiende, entonces no sucede nada. Lo importante de los libros de texto está en que nos ponen un ejemplo, una muestra de cómo articular las áreas temáticas o las diferentes áreas disciplinares o áreas de conocimiento mediante el desarrollo de proyectos. Pero ojo, la nueva escuela mexicana tiene como una finalidad que además está fundamentada desde el artículo 3 constitucional en el desarrollo humano. Y si perdemos eso de vista, para centrarnos en el desarrollo de proyectos para el logro de saberes disciplinares, entonces no hemos entendido esta reforma. La nueva escuela mexicana tiene su énfasis en el desarrollo humano. Aquí me voy a comerciar. En caso de normales, hemos entendido eso y lo hemos recuperado a través del enfoque de capacidades como nuestro enfoque filosófico que guía el diseño de los programas de estudio. Porque si perdemos de vista que cada contenido de los cursos o de las asignaturas tiene que estar orientado hacia el logro de capacidades, es decir, saberes disciplinares, pero también saberes actitudinales y los saberes hacer. Si el saber hacer, si el saber conocer, el saber disciplinar no me permite incidir, hacer algo, transformarlo, participar en mi comunidad, en esos problemas sociales, entonces estamos volviendo esta reforma a esas reformas que queremos dejar acá, que son esas reformas de aprendizaje memorístico, que entonces el conocimiento escolar se queda en la escuela, o a mucho se queda en un certificado que nos acredita el grado o que nos acredita la asignatura, pero que no nos está favoreciendo el desarrollo humano, que es el énfasis que tiene la nueva escuela mexicana, y para lo cual los libros de texto proponen una serie de proyectos que posibiliten eso, incidir en una sociedad, en una comunidad, en un problema social. Y esto es tan importante que no podemos dejar de lado. No importa si hablamos de los libros de texto o de otra herramienta como lo son las inteligencias artificiales. Si estas no son utilizadas
utilizadas para el desarrollo humano, para la convivencia humana en dignidad, en derechos humanos, entonces, o en una interculturalidad crítica, entonces, insisto, no estamos entendiendo el sentido de la corresponsabilidad. Gracias. Pues muy interesante, muchas gracias. Esta pregunta un poco controversial. Creo que los maestros mucho hemos hablado también académicamente de la construcción de los libros, las metodologías, y rescato por último algunas conclusiones. Para los docentes, según la doctora Alejandra, ha sido complejo el manejo de los libros. Si aplicamos la lógica de hacer paso por paso, no estamos comprendiendo el diseño de los libros, pues esa no es la lógica. Los libros anteriores nos indicaban qué hacer, pero estos libros son de difícil gestión, requieren verse desde una perspectiva diversificada. Los libros dan libertad a una progresión recontextualizada. En estos libros las matemáticas serán no solo un lenguaje, sino también una forma de modelos de la realidad y las formas de explicarla. Pero debemos esforzarnos al descontextualizar también en la validación del contenido que se enseña. El doctor Lorenzo nos expresa a través de su experiencia personal que los libros son importantes por el significado que le atribuimos y que le damos cuando realizamos una actividad. El cambio paradigmático también conlleva un cambio en la forma de los materiales que se construirán con nuevos enfoques. No esperemos materiales con otro enfoque distinto. El libro nuevo permite ser enriquecido desde las vivencias. Invita a no desechar los libros de texto, ya que son una herramienta y lo mejor de todo, son gratuitos. Desde la experiencia de la doctora Sandra como coautora de los libros de texto, se expresa que estos tienen detalles de revisión y reconstrucción, puesto que fueron diseñados por docentes que en aquel momento comenzaban a comprender la filosofía y la pedagogía crítica. Sin embargo, los libros superaron diferentes revisiones de diferentes tipos y los proyectos originales se transformaron y modificaron, a veces por sentidos burocráticos y otras veces por el manejo de egos que no querían la transformación. Sin embargo, el libro de texto no es una receta, sino una alternativa para proponer pretextos, para aprender y mostrar temas que necesitan de análisis, y la autonomía curricular permite que nosotros los docentes hagamos adecuaciones según nuestro contexto. También son un instrumento más, no el único, y eso se puede mejorar desde el análisis colectivo de los docentes. Pues bueno, les agradezco a los tres expertos por esta excelente disertación, por mostrarnos lo que implica ser docentes en la nueva escuela mexicana y este avance progresivo en una transición de un paradigma positivista a uno más emancipador y sociocrítico. Si hay algunas preguntas por parte de la audiencia, es el momento de realizarlo. Si hay más preguntas, un saludo. Te doy el micrófono.